¿Tú entiendes que ya hoy en día la gente lo ha digerido un poco más y ya la gente soltó como ese tabú de que con un miedo de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, ya la gente está asumiendo realmente la responsabilidad de cuando siente la necesidad ir a un psicólogo? Sí. Una familia que vive ese problema, que yo sé que eso es bien complicado, mayormente cuando una familia tiene una persona, un integrante, ¿verdad? Un hijo, o no sé, un integrante de esa familia tiene una cierta condición de salud mental. ¿Es bueno que la familia entera sea la que toma la terapia o solamente enfocarse en esa sola persona? ¿Cómo sería? Todos. Yo quiero ayudar a una persona, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo yo puedo referir a una persona? Pues yo no soy especialista, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que me indican, por ejemplo, que un amigo mío tiene ciertas condiciones. ¿Qué es lo recomendable? Yo me acerco a esa persona y le aconsejo que vaya, o voy y hablo con usted directamente en el hospital. ¿Qué es lo más recomendable en esos casos? Dependiendo del grado de relación que tú tengas con la persona, decir a la persona en realidad que no le dé vergüenza buscar la ayuda. Claro. Estamos viendo hoy en día cómo las personas están llenas de afanes. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy modificando ahora mi rutina del sueño. Yo mayormente me acostaba 12, 12 y media, porque esa hora era que me daba sueño. Y me levantaba 7 o 6:40, por ejemplo. Yo ahora lo modifiqué un poco, estoy intentando acostarme 10 y media, 11, y me levanto a la misma hora, así duermo un poquito más. Lo recomendable sería básicamente una hora para acostarse, prudente. ¿Cuál sería? Una hora para uno acostarse. Depende a qué hora usted se puede levantar. Hay un tema ahora de la educación positiva, ¿verdad? Que no, que tú tienes que hablar con el niño, todo eso. Pero no hay un cierto límite en el que en cierto modo hay a veces que darle una pelita de cariño al niño, por así decirlo. Una pelita, o sea. Hay que llamar la atención, claro. Saludos a esa comunidad de Conversando con Uri. El día de hoy me place y me siento honrado con una visita especial que honra este programa. Tengo una psicóloga clínica especializada en esa área, la cual vamos a estar hablando hoy temas muy importantes en el ámbito de la salud mental que tanto necesita nuestra sociedad. Por eso el día de hoy les presento, sin más preámbulo, a Jennifer María Hernández, psicóloga clínica. ¿Cómo está, Jennifer? Bien, muchas gracias. Qué bueno, preséntese al público, háblele un poco. Como ya me acaba de mencionar, de presentar, mi nombre es Jennifer Hernández, soy psicóloga clínica, presto mi servicio en el Hospital San Bartolomé de Neiva y estamos aquí para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. También qué bueno. Y agradecerte, Jennifer, por sacar un espacio de esa agenda tan apretada que yo sé que tú tienes, de muchas consultas, muchas citas, también compromisos en la iglesia, compromisos familiares. Y pues agradecido por sacar este espacio para nosotros y nuestra comunidad. Agradecida yo de tú tomarme en cuenta y para estar aquí presente en este prestigioso programa que tú has iniciado. Te felicito de antemano, poniéndolo en la mano de Papá Dios para que todo fluya y sea con el objetivo que tú lo haces, este programa. De verdad que mucha felicidad y gracias por la oportunidad. Amén, muchas gracias. Entonces, para que empecemos, Jennifer, es muy sabido que hoy en día, con muchos casos que estamos viendo, la sociedad dominicana, y se pudiera decir que el mundo en general, está siendo muy afectado en cuanto a la falta de salud mental. Entonces, tú que vives conectada con ese mundo, y me imagino que tú ves muchos casos, ¿verdad? En todas las edades, tanto niños como adolescentes, como adultos. ¿Qué tú entiendes que ha pasado con este problema de salud mental? ¿Fue un tema del COVID que destapó esto? ¿O tú entiendes que antes del COVID de por sí ya veníamos arrastrando problemas de salud mental? Ambas cosas, pero se ha desarrollado más después del COVID. Realmente la salud mental siempre ha sido una necesidad. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, no teníamos ese concepto como tal de cuidar nuestra salud mental. Después del COVID, con el encierro y todo lo demás, ha habido mucha necesidad, la gente se ha vuelto muy dependiente a lo que es la tecnología, las personas están cada vez más afanosas, pero todo es relativo. Pero desde antes, desde mucho antes, desde los inicios del mundo, desde aquella época, siempre la salud mental ha sido fundamental y ha sido algo que ha salido a flote. No con la misma necesidad hoy en día, porque gracias al Señor de que las personas están más conscientes y están acudiendo y cada día vemos la necesidad que hay. Es evidente
no porque lo digo yo, es porque es algo que estamos viéndolo a diario. ¿Tú entiendes que ya hoy en día la gente lo ha digerido un poco más y ya la gente soltó como ese tabú de que con un miedo de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, ya la gente está asumiendo realmente la responsabilidad de cuando siente la necesidad ir a un psicólogo? Sí, no te voy a decir en un grado 100%, no, porque tú sabes que siempre hay su mito y Ujú. también su temor de que me vean a mí entrando al hospital, por ejemplo, Sí. y voy para el departamento de salud mental. Ujú. Y lamentablemente no es para nadie un secreto que las personas viven murmurando y la gente se cuida mucho de eso. Sí, sí. Pero hablando de un por ciento, en un 100, ya vamos a decir que un 80% la gente está acudiendo tanto a toda la época, tanto de los niños, los adolescentes, los matrimonios. Gracias a Dios, las personas están reconociendo su falta y están acudiendo. No a esa magnitud así, pero estamos creciendo. Ok. De verdad, yo inicié mi carrera a desempeñarla, no hace tanto, muchos años así, pero estoy en una etapa que amerita mucho mi asistencia, no tanto la mía, la de mi colega. También. O sea, Ujú. la de los psicólogos generales, ¿o cómo sería? Los colegas. Psicólogos generales, porque también en las escuelas. Mm. La necesidad está desde la escuela también. Entonces, cada día la necesidad es más. Pero entonces en las escuelas no hay actualmente psicólogo clínico. ¿Usted entiende que No hay clínico, fuese pero bueno incluir psicólogo clínico en las escuelas? sí, se hace necesario, pero trabajamos de la mano desde el ámbito estudiantil, que hay psicólogos a través de las escuelas, ellos viendo la necesidad, cuando hay algo que ya se les sale de las manos, que es el aprendizaje y eso, Ok. refiere lo que merita a lo que es el psicólogo clínico. O sea, la psicóloga escolar, cuando ya entiende que un caso se escapa de De la mano, conducta, sí, que se ya, lo refiere a usted. Ok. exacto. Y ya también yo desde mi ángulo, cuando es alguna necesaria un psiquiatra, se refiere a un psiquiatra, porque muchas veces hay que referir. Y Mm. más hoy en día, no sé si te has dado cuenta la masa de intentos suicidas que hay hoy en día. Sí, mucho. En todas las etapas. Los adolescentes son más, pero hasta las personas adultas también. Es mucha la necesidad que hay hoy en día. Una familia que vive ese problema, que yo sé que eso es bien complicado. Mayormente cuando una familia tiene una persona, un integrante, ¿verdad? Un hijo, o, no sé, un integrante de esa familia tiene una cierta condición de salud mental. ¿Es bueno que la familia entera sea la que tome la terapia o solamente enfocarse en esa sola persona? ¿Cómo sería? Todos, todos, porque lidiar con una persona con una condición nos afecta a todos. Esta es una familia, si hay uno de esos dedos afectados, todos van a ser afectados de alguna, uno más que otro, pero todos. Claro. Entonces todos necesitan terapia y dependiendo también cuál es la dificultad, cuál es la necesidad. Vamos a suponer que sea un trastorno de neurodesarrollo, sea alguna adicción, todo lo de la familia van a ser afectados. Exacto. Y muchas veces se hace necesario. Hay que tratarlo completo a la familia para que equilibrarlo. Y es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Sí. Dependiendo la gravedad. No, y eso es bueno que lo menciones porque tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a un psicólogo clínico, no es lo mismo que ir a otro especialista. Mucha gente se tienden a desesperar y a veces hasta abandonar el tratamiento porque entiende que usted va a entrar a ese consultorio y que porque usted me plantea la situación, el especialista va a tener una varita mágica. Exacto. Y ¡pum! Ya cuando yo salga de ahí voy a ser renovado. No, es un proceso. Proceso que puede llevar meses o años, ¿verdad? Dependiendo. Hay muchas situaciones que se dan a diario que, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, no todo el mundo tiene la capacidad de asimilar ese proceso de duelo. Hay personas que duran el tiempo ameritado, otras que no. Todo va a depender con la capacidad de la persona, que ahí es que a veces nos perdemos. No todo el mundo tiene la facilidad de asimilar las cosas de la misma forma, ya sea en sí mismo o en el otro. Entonces todo depende del grado de capacidad del ser humano. Entonces, Jennifer, yo quiero ayudar a una persona, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo referir a una persona? Pues yo no soy especialista, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que me indican, por ejemplo, que un amigo mío tiene ciertas condiciones. ¿Qué es lo recomendable? Yo me acerco a esa persona y le aconsejo que vaya, o voy y hablo con usted directamente en el hospital. ¿Qué es lo más recomendable en esos casos? Dependiendo del grado de relación que tú tengas con la persona, tú te lo puedes acercar. Ya depende usted mirando cualquier accionar, por ejemplo, en su temperamento, en el accionar,
en la forma de asimilar algunas situaciones que nos pasan a diario, porque estamos extensas de que nos pasen cualquier situación. Sí. Entonces él le habla, creo que necesitas esta ayuda, yo te acompaño, siempre apoyarlo, decirle, por lo menos en el ámbito o en el renglón, en género de hombre, a veces un poco tedioso, los hombres siempre son más limitados. Como que no quieren, ¿verdad? No quieren aceptar que tienen un problema. Exacto. Pero todo va a depender de la relación que haya. Si no tenemos la capacidad de hablarle en ese aspecto, busquemos un familiar cercano o una persona que esa persona escuche y brindarle el apoyo, la ayuda, decirle, creo que es necesario, ¿quieres que te acompañe? O sea, motivarle. Si yo no puedo, busco a alguien alrededor, ya sea un familiar cercano, si asiste a la iglesia, el pastor o otra persona o en el trabajo. Nosotros siempre vamos a evaluar. Claro. ¿A quién yo puedo acercarme que esa persona vaya? Tiene que ser alguien que sea de confianza para esa persona, ¿verdad? Sí, y que lo haga de la manera más sutil, porque a veces hay personas que tienden a ofenderse o a decir yo no tengo nada, no me pasa nada, y a veces hay personas que están totalmente renuentes a reconocer que tienen una dificultad. O sea, hay que comunicárselo de una manera básicamente sin decirle que tiene un problema, sería, en cierto modo. Vamos a decirlo así, sí. Y si la persona es abierta, porque a veces también hay personas que reconocen que tienen una necesidad de acudir a psicología, pero no quieren ir solo. No quieren enfrentar. No es a Neiva, vámonos para San Juan, para Barahona, vámonos para Santo Domingo. Lo importante es que reciba la ayuda, porque cuando no actuamos a tiempo, después entonces es más difícil y puede terminar de una manera incorrecta. Yo veo, Jennifer, que usted es una psicóloga que maneja mucho esos temas. ¿Qué le motivó a usted a estudiar psicología clínica? O sea, ¿qué fue lo que despertó en usted ese deseo? De decir, bueno, quiero ser psicóloga clínica y ayudar a las personas, ¿verdad?, que necesitan ayuda mental. Yo en realidad siempre me ha gustado como estar así inmiscuida con las personas, relacionándome. Tengo un dicho por ahí que lo tienen muchos, si no vivimos para servir, ¿para qué vivimos? Entonces siento que nací para servir, todos tenemos en nuestro ángulo o nuestro enfoque esa necesidad, y yo decidí, aunque dicen de que cuando uno estudia psicología es porque uno viene también arrastrando cualquier situación. Ajá, ¿dicen eso? Sí, hay muchos mitos sobre los psicólogos o psicólogas, pero mi inspiración fue eso, como el ayudar al otro. Claro. ¿Usted siempre ha tenido ese deseo de ayudar? Sí, yo inicié mi carrera a una edad adecuada, la tuve que parar y después entonces volví a estudiar lo mismo. Excelente. La retomé en la misma área. Y qué bueno que la estudió, porque aquí en Neiva hacen falta muchos psicólogos clínicos en la zona. Yo he visto que aquí se están enfocando más en lo que es la psicología educativa, psicología general, pero realmente hay pocos psicólogos clínicos y eso es muy necesario en esta zona realmente. Sí, y lo evidente que se está viendo, debemos cada día capacitarnos más. Entonces, para esas personas que tal vez quieren añadirse al mundo de la psicología clínica, usted se hace psicólogo clínica, pero entonces, ¿cuál es el proceso de usted poder montar un consultorio? O sea, ¿qué implica eso a nivel legal? Me imagino que el CODOSIS regula eso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted decide mañana poner un consultorio, ¿qué elementos usted tiene que tener o qué requisitos, por ejemplo? Lo primero es hacer una maestría, tener un tipo de especialidad per se y cumplir los estamentos establecidos por el CODOSIS, que es mi registro, tanto con ellos como en el Servicio Nacional. O sea, estar registrada, tener todo legalizado. O sea, es importante que la gente sepa que aparte de la carrera, a nivel de ley, si quiere ejercer de manera formal en un consultorio, por así decirlo, tiene que tener una maestría, ¿verdad? Sí, es necesario. Eso es obligatorio. Y entonces no fuese bueno que mejor se extendiera un poco más la carrera, como hacen los médicos, por ejemplo, que se extienda a 6, 7 años, qué sé yo, y así se evitan la maestría, por ejemplo. Creo que no, porque la maestría, por ejemplo, hay maestría en diferentes áreas, entonces sería hacerse de la carrera y después especializarse en algo específico. En mi caso, yo lo estoy haciendo en mi propia carrera, reforzando el conocimiento porque creo necesario. No es porque no estoy capacitada, sino porque veo la necesidad para brindar un buen servicio. Por ejemplo, las maestrías, en el caso, hay maestría en psicología clínica, en otras áreas como la medicina. Exacto, yo la estoy reforzando en mi propia carrera. Ya más adelante voy a hacer una más enfatizada en algo.
Enfatizada en otra área. Pero yo la Ok, estoy reforzando la mía. qué bueno. Y es necesario. Y también hablando un poco de la salud mental, aprovechando este espacio, decir a las personas en realidad que no les dé vergüenza buscar la ayuda. Claro. Estamos viendo hoy en día cómo las personas están llenas de afanes y eso es lo que está llevando desequilibrio de nuestra salud mental. Muchas personas no entienden la prioridad que necesita y es necesario que tengamos de nuestra salud mental. Como siempre le he manifestado, sin salud mental es imposible tener salud física. ¿Cómo yo identifico, por ejemplo, yo que trabajo mucho, cómo yo identifico que estoy llegando al límite y que necesito ayuda, por ejemplo? Si yo me siento muy estresado o qué elementos o qué banderas rojas o red flags yo puedo tomar en cuenta para yo decir, bueno, déjame cogerlo suave y hablarme con un psicólogo para que me ayude un poco. Por ejemplo, tú sabes que los afanes, como decía, ahí se va generando el estrés. Entonces, en muchas ocasiones hacemos muchas cosas y después cuando a veces eso nos provoca insomnio, que pasamos fácilmente una noche que dormimos 2 horas, sabemos que debemos dormir mínimamente 6 horas para que el cuerpo descanse. Okay. También nos irritamos con facilidad. O sea, si yo me irrito fácil, ya son un indicador de que estoy muy estresado. A veces tenemos, tú sabes que el ánimo es algo relativo. Depende de cómo la persona maneje sus emociones, puede mantener, o sea, el estado de ánimo más o menos estable. Hay personas que con cualquier cosita se irritan, pero hay otras personas que dejan pasar, o sea, ese maneja sus emociones. Pero hay personas que con cualquier cosita se irrita por todo y por nada. La persona que no duerme, que no descansa, puede pasarle eso. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy modificando ahora mi rutina del sueño. Yo mayormente me acostaba 12 y media, porque esa hora era que me daba sueño. Y me levantaba 7 o 6:40, por ejemplo. Yo ahora lo modifiqué un poco, estoy intentando acostarme 10:30, 11, y me levanto a la misma hora, así duermo un poquito más. Lo recomendable sería básicamente 1 hora para acostarse, prudente. ¿Cuál sería? 1 hora para uno acostarse. Depende a qué hora usted se puede levantar. Lo más recomendable de todo esto es tener una hora fija. O sea, diariamente 1 hora fija. Sí, una hora fija, por ejemplo, para despertar. Si usted se puede levantar, por ejemplo, a las 9, hay que calcular en ese tiempo de 6 a 8 horas, mínimo 6 horas. Pero siempre tener una hora fija como de despertarse. Tratar de no tener aparatos electrónicos cerca. O sea, estar chateando. Ahora lo más recomendable es durar media hora antes sin usarlo. ¿Y usted cree que es posible hoy en día? Tenemos que disciplinar. Ese es el hábito bueno, que por eso estamos como estamos. Porque honestamente yo no lo cumplo eso. Hay que disciplinarse. Hay que empezar a disciplinarse, o sea, media hora antes sin teléfono y sin computadora. Sí, tratar de tenerlo más distante, o sea, tratar de tenerlo no modo avión, sino fuera de internet, solo llamada, hablar si es necesario. Mira, a tal hora ya yo no voy a tener mi teléfono con internet. Si cualquier emergencia, porque puede darse el caso, claro. Llámame directo. Porque hay que desconectarse, que eso es lo que está hoy en día bombardeando lo que es nuestra salud mental. Porque estamos muy dependientes a lo que es la tecnología, o sea, los aparatos electrónicos. No, y lo que pasa es que hay una presión también, porque usted sabe que antes, por ejemplo, yo recuerdo que mi padre antes siempre tuvo un solo trabajo, pero ahora, por ejemplo, con un solo trabajo, como que el dinero nos rinde casi. Y es una presión en cierto modo que tenemos, de que si usted se quiere dar cierto estilo de vida, pues ya hay algo muy común, el hecho de que una persona tenga 1, 2, 3 trabajos. Entonces, ¿cómo uno se maneja en cuanto a eso? Por ejemplo, con el tema de los trabajos. Porque hay una realidad económica que uno no puede hacer loco, ¿verdad? Hay que buscar el peso. Pero entonces tampoco uno puede explotarse, porque al final entonces después el trabajo se queda ahí y se fuñe uno. Entonces, ¿cómo uno equilibra esa parte? Y tenemos que tener en cuenta la familia. Hay que hacer un equilibrio. Si la esposa trabaja, en ese caso, debe de equilibrar un poco lo que es la entrada o disminuir los gastos. Porque a veces queremos acaparar muchas cosas, entonces descuidamos otras cosas que son relevantes. Claro. Y eso es y tú dijiste una verdad muy cierta. Hoy en día muchas personas pasan prácticamente el día entero trabajando. Los hijos se están criando solos.
Nosotros como seres humanos estamos dejando de vivir porque estamos desempeñando totalmente nuestra energía a un trabajo. No tenemos buenos hábitos porque no descansamos, como mencionamos, no tenemos una rutina de ejercicio, no nos alimentamos bien. Entonces estamos adquiriendo beneficios monetarios, pero lo más elemental, que nuestra familia, nuestra propia salud y los seres queridos lo estamos perdiendo. Claro, lo estamos sacrificando esa parte. Entonces a veces no podemos, vamos a ser ricos pero infelices. Tenemos que autoanalizarnos. Por eso se da muchas veces el caso, ¿usted cree que hay ricos que se suicidan o algo así? Que son gente que aparentemente lo tienen todo, ¿verdad? Pero de repente, se suicidó fulano. Que no nos conocemos dentro de casa. Es lamentable, pero es una realidad. Okay. Dice la palabra, yo como buena creyente y temerosa del Señor, que ese es un principio que tenemos que tener en nuestros hogares, respetando la religión de cualquiera que sea. Lo importante es tener al Señor como el centro, de que no vivimos, que los afanes, que no debimos vivir tan afanosos. No nos preocupemos por lo de mañana, sino que como que por lo de ahora. Y Dios se va a encargar, claro, debemos depositar con el temor del Señor las cosas que nos están atormentando al Señor, para que Dios abra puertas y nos vaya induciendo a las cosas correctas. Que nos ayude ahí, claro. En el ámbito religioso o en el ámbito de las iglesias, por así decirlo, se tiene la creencia de que, bueno, yo todo lo resuelvo orando, ¿verdad? Y en parte es medio así, ¿verdad? Uno habla con Dios, etcétera. Pero yo soy de los que creo que la salud mental abarca también esa parte. Porque, por ejemplo, hay herramientas que tal vez usted maneja como especialista en el área. Usted conoce el cerebro, conoce, ¿verdad? Ha estudiado la mente, y tal vez los pastores no son tan especialistas en esa área, o los líderes. Entonces, ¿cómo uno equilibrar y cómo saber, por ejemplo, cuándo decir, bueno, esta parte es mejor ver un especialista, ¿verdad? Ya lloré, busqué la guianza, pero déjame también hablar entonces con Jennifer para que me asesore en esta parte. ¿Cómo uno equilibra esa parte? Porque uno a veces como cristiano, uno a veces puede llegarse a sentir, bueno, es que Dios, es con Dios que yo tengo que hablar, que me resuelva, ¿verdad? Pero entonces hay ciertas cosas que yo entiendo que se manejan por un especialista. Entonces, ¿cómo uno equilibra eso? Usted que es psicóloga clínica y también cristiana. Te agradezco que haya tocado el punto, porque en realidad hay muchos cristianos que no acuden a la ayuda por eso mismo que tú mencionas. Y debemos saber que nosotros estamos conformados según la palabra y lo que Dios hizo por cuerpo, espíritu y mente. Y tenemos que guardar a las tres. Como tú bien mencionas, hay cosas que se le salen de las manos al pastor, no porque no tiene la capacidad, sino que son cosas clínicas que deben ser asistidas. Entonces, debemos entender que como hay médicos, cardiología, en cualquier área, así Dios nos capacita, porque lo que nosotros adquirimos en el conocimiento no fue porque Jennifer salió con eso, fue Dios que me dotó o me permitió aprender. Entonces todo depende del Señor. Entonces debemos quitarnos algunos tabúes como cristianos de que sí, hay que orar. Como dije en la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, 7, donde dice Dios nos dice que entreguemos todos nuestros afanes a Él y que pidamos a Él, delante de Él, esas cosas que nos atormentan. Pero Dios nos quita de que las personas que Dios ha capacitado para que nos ayudemos, no vayamos a la ayuda. O sea, claro, tenemos que saber de que Dios capacitado personas para que nos ayudemos el uno al otro. Porque lo que yo soy, yo no lo soy porque por mi bella cara, nada, sino Dios me permitió. Es una gracia del Señor. Entonces tenemos que entender como cristianos que sí tenemos disciplinas que tenemos que cumplir, que es la oración, porque la oración es algo efectiva, pero hay cosas que vienen que son patologías, que tenemos que trabajarlas. En los tiempos remotos, habían personas que tenían ciertos criterios, que entendía cuando una persona tenía un trastorno, que no sabía, no conocía de ciencia o de lo que era, entendían que eran demonios que tenían introducidos. ¿Tú sabes qué hacían? En esos tiempos le abrían la cabeza para sacar a los demonios. Pero era algo patológico porque hay enfermedades mentales que se heredan. Eso era cuando no se conocía la psicología clínica, sí. O sea, la gente entendía que había que abrir la cabeza. Porque era un demonio que tenía adentro. Ay, Dios mío. Pero eso es por desconocimiento. Y hay también doctrinas que todavía entienden que cuando pasa algo es un demonio todavía. Por desconocer que son cosas que Dios ha creado
porque siempre en los tiempos remotos ha habido necesidad de salud mental. Claro, desde siempre. Moisés se afligió en su momento, muchos apóstoles tenían sus cosas y Dios le dio dirección, pero Dios también le mandó personas para que le guiaran. Entonces Dios también hace así no tanto conmigo, con todas las personas que tienen la capacidad de ayudar. El mensaje entonces sería que hay ciertas partes que hay que dedicárselo a un especialista, ¿verdad? Claro. Porque hay cristianos que van y se chequean, como usted dice, con el cardiólogo, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, ¿por qué entonces cuando llega el especialista en la mente, ahí sí entonces hay problemas de que no, que eso es Dios que lo resuelve? Y hay partes que no son espirituales, sino de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. O sea, hay enfermedades mentales que son hereditarias, que se heredan. Hay personas que vienen con patología por alguna deformación desde el vientre de su mamá y vienen con esa enfermedad. O sea, que no son espirituales, que hay que tratarla obligatoriamente con el médico. Obligatoriamente hay que tratar esa parte. Claro, porque si una madre cuando tiene su niño viene con alguna deformación, por decirlo así, no hay un cuidado correspondiente, el niño puede venir con complicaciones. Hoy en día, gracias a que la gente está consciente de lo que es la salud mental, muchos niños están acudiendo a la ayuda, que vienen con trastornos de neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos de neurodesarrollo? Son trastornos que se adquieren en el vientre o en el crecimiento de su infancia, de su niñez, y se desarrolla. Por ejemplo, el autista. Hoy en día tú ves, ya todo el mundo habla de eso como si nada, pero eso no es desde ahora que así existe, eso es desde antes. Lo que pasa es que la gente está reconociendo que es algo patológico. O sea, anteriormente a un niño autista, por así decirlo, cuando viene a ver decían, no, es que él se mueve mucho, es que él es muy hiperactivo. Exacto. Y no se tomaba en serio eso. Hay niños que se criaron cerrados en su casa porque los padres no querían sacarlo porque lo van a ver los vecinos, y era un niño que tenía una situación. Por no llevarlo al centro hospitalario, a lo mejor lo dejaron así, por no tratarlo. Y eso es un daño que le hacen entonces. Claro, y un daño a la familia, porque ¿qué es lo que dijimos ahorita? Que a veces hay situaciones que debemos ir todos a consulta. Claro. Entonces, en ese caso, tú que no eres muy conocedor, ¿tú no crees que los padres o el tío debe llevar a ese niño a tiempo a la consulta? Claro, porque mientras más temprano mejor. Hay niños que se mueven mucho, que es lo que tenemos que decir. Hay muchas personas que tienen, no, tú eres hiperactivo. Hay niños que son hiperactivos, ya todo el mundo dice que son hiperactivos. Pero hay niños que realmente tienen una situación. Y si no se atienden a tiempo, ¿sabe qué pasa en esos casos? Son niños que desde pequeños son maltratados porque el papá no sabe manejarlo. Y el papá lo que entiende es que el niño no le quiere hacer caso, ¿verdad? Exacto, y lo maltrata. Entonces, ¿qué va en ese caso? Ahí a la ayuda. Ahora, ¿tú crees que es pecado de yo ir a buscar ayuda porque yo estoy deprimida? El trastorno del ánimo, la depresión es un trastorno del ánimo, eso nadie lo quiere tomar. Eso se toma a veces porque tenemos situaciones económicas, situaciones de duelo y situaciones del estado de ánimo que no sabemos manejar. Entonces, el yo ir a consulta, yo misma como especialista, yo estoy pecando, no. Y muchos cristianos entienden, sí, debemos acudir al Señor porque el Señor todo lo sabe y todo lo puede. Pero Dios ha preparado personas para que Él ayude, para que eso que no puede hacer el pastor, que Él ha determinado, tú estás para eso, es para que nos ayudemos uno con otro. En el caso de la crianza, Jennifer, usted que habló un poco de la crianza, ¿verdad? Y yo reconozco que yo realmente no soy tan fanático de los niños, por así decirlo, en el sentido de que usted sabe que los niños en su naturaleza son bullosos, se mueven, un niño feliz, ¿verdad? Tiene ciertas características, eso es parte de su edad, eso es inevitable. Y ahora bien, en el caso mío, a mí ese ruido me irrita un poco. Y yo, por ejemplo, cuando los niños están así muy en la sala, aquí muy alborotados, yo lo que hago, por ejemplo, que me muevo de lugar, o qué sé yo, pero hay casos extremos. Por ejemplo, que hay niños que son intensos, acaban con... que llegan a las casas que para nada le dan principio. Yo he estado en algunas casas que yo veo que los niños están acabando con todo, y los papás están como si nada. Entonces, hay un tema ahora de la educación positiva, ¿verdad? Que no, que tú tienes que hablar con el niño, todo eso. Pero no hay un cierto límite en el que en cierto modo hay a veces que darle una pelita de cariño al niño, por así decirlo. Una pelita, o sea. Hay que llamar la atención, claro. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque hay papás que no saben dar pelita, como tú dices. O sea, no es que tú le vas a dar con mala fe a ese muchacho. Pero hay que... Por lo menos una manotica, ¿verdad? Que siente. No, y que hay castigo positivo. Nosotros en Conciencia, el castigo positivo, ¿cuál es? Para su cuarto,
te voy a quitar esto y decirle, si le voy a dar, ¿por qué te estoy dando? O sea, Eso si le va a dar la pela, hay que explicarle por qué le está dando la exacto, pela. para que sepa. Y saber también cómo hacerlo. No, y ahí voy, dígale a los padres cómo se da una pela sin maltratar. ¿Cómo sería ese proceso entonces? Cuando nosotros como papás, cuando estemos exaltados, en tal forma que nosotros mismos no tenemos autocontrol, mejor no hacerlo. Okay. Porque ahí es que está el problema. Cuando no tenemos control nosotros mismos de nuestras emociones, tendemos a herir y a marcar, no físicamente, sino emocionalmente un niño. O sea, la pela se da, usted tiene que estar calmado. No calmado, si no tiene autocontrol. Estar consciente de con la firmeza o la fuerza que le va a dar, para que no le dé muy duro. Y saber por qué le estoy dando, si se merece. O sea, okay. si usted habló, porque hay papás que no hablan, hay papás que de una vez actúan. O sea, hay que agotar un proceso previo a la pela. Claro, hay que hablar. Pedro, siéntate por favor. Papi, ven, siéntate. Pero hay papás que también que corrigen y no saben corregir. O sea, porque no se lo alteran, que tú, se alteran, okay. Entonces hay niños que entonces se ponen peor. O sea, ahí viene el refrán, no es lo que tú digas, sino como tú lo digas. ¿Cómo lo dices? Entonces uno como papá tiene que saber también cómo envolver al niño. Yo sé que hay niños que sacan uno de contexto. Pero a veces hay que dejarlo y después entonces someterlo. Mira, eso que tú hiciste está mal. Ahora tú me preguntarás, pero si es un niño de 2 años, ¿cómo yo le voy a explicar la temática? ¿Cómo se explica entonces? No, sí, es un poco difícil, pero eso viene también con lo que los niños están viendo. Porque a veces entendemos que un niño, un ejemplo, que es muy, muy inquieto, pero es que no formamos los niños en la casa. Entonces, cuando vamos a un lugar público, queremos que el niño se porte de la mejor forma. O sea, eso también un niño de 2 años, por más que usted quiera, no va a entender lo que es una pela. No es que no va a entender, hay que hablar, hay que negociar con ellos. Okay. Hay que tratarlo con amor. La fuente de todo es el amor, hay que saber manejarlo. Porque como te decía, hay papás que en la casa permiten que los hijos hagan todo, y entonces cuando llegan a un sitio público, a una visita, quiere que se porte como los más tranquilos. No, pero usted no está enseñando en la casa. Claro. Usted tiene estos muebles, por ejemplo, usted tiene que decirle, papi, mira, tú puedes estar sentado en un mueble, pero tú no te puedes subir a los muebles con los zapatos. Por ejemplo, hay mira, que cuidar. Un buen ejemplo, el niño mío, él es fanático de los autos, ¿verdad? Igual que yo. Y yo tengo aquí este carro, por ejemplo, y él siempre vivía, bueno, incluso le rompió el cristal a este, que a él le encantaba tomarlo y todo eso, y fue un proceso para que él entendiera que esos carros no son para jugar, que son para estar ahí, ¿verdad? Como de lujo. Y ahora él mismo me dice, acuérdate, papi, que no se puede jugar con él. Me dice él. Para usted vea. Entonces ya él me dice, entonces ya él entendió esa parte y él los cuida. Claro, al principio es un poco tedioso, pero la crianza no es fácil. Ser papá no es nada fácil. Es un proceso que requiere muchas etapas. Yo siempre he dicho que hemos de darle comida y ropa a un muchacho y no criarlo. Que mucha gente entiende a veces que el simple hecho de que yo lo mantengo, no, lo difícil es criarlo. Y a veces nos olvidamos de lo más importante, de que es la parte afectiva. Y a veces no entendemos por qué fulanito está de tal forma, pero es que no recibe ese afecto. Y el afecto es necesario para el buen crecimiento de un ser humano. En mi caso, Jennifer, yo reconozco que yo soy un poco seco con el tema con los niños, por ejemplo. Yo tal vez no soy de lo que dice, no, te amo, mi hijo, etcétera. O sea, ¿cómo uno desarrolla esa parte? Porque realmente la esposa mía sí es, te amo, mi niño, etcétera, y besito y cosas. Pero yo realmente, por ejemplo, yo llego a la casa, que yo estaba afuera, abrazo, me besan la mano, pero tal vez yo de la nada no le salga y que no, mi hijo, te amo, qué sé yo. O sea, a mí tal vez no soy tan cariñoso. ¿Cómo uno desarrolla esa parte? Eso es lo mismo que, yo voy a iniciar una rutina, por decirlo así, de buena alimentación. No voy a comer, un ejemplo, después de las 6 de la tarde o de las 8. Yo tengo que disciplinar, hablarle a mi cuerpo de que ya tú no vas a comer después de esa hora. Por ejemplo, en el caso suyo, se entiende que usted no fue así, no vamos a desglosar ese tema ahora, pero es por algo de su pasado. Okay. Usted reconoce, sí, pero ya Jennifer me ha dicho que la parte afectiva es necesaria, porque cuando damos afecto, creamos hijos seguros. Aunque sean hombres, porque entendemos, no, es un hombre, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, usted reconociendo, no, yo tengo que tratar de iniciar. O sea, cada cierto tiempo hay que hacer demostración Sí, por la mañana voy a tratar de ir a darle un beso. Me va a ser un poco tedioso, como el caso del carro, porque yo no acostumbro a eso.
pero va a llegar un punto que a mí me va a hacer falta y yo me voy a sentir bien conmigo mismo también, porque estoy haciendo mi papel como padre y también estoy desarrollando en mí algo positivo, que no va a funcionar solamente con los hijos, también con la esposa, con su círculo social y con los demás. A los amigos míos que son medio secos también, que se pongan en eso, yo me voy a poner en eso, Claro, a ver cómo desarrollo esa rutina, ¿verdad? Sí, un ejemplo, usted nos llama a su casa, tú sabes que si yo están vacacionando, por ejemplo, ahora, yo lo llamo, mi niña, ¿te está portando bien? Que yo encuentre en eso extraño. Usted no lo hace, le hace a su esposa, hágalo por lo menos, voy a llamarlo diario, una vez al día. Comienzo con eso. Cuando lleguen, también cuando lleguen del colegio, voy a hacer lo posible por darle un beso, decirle, papi, ¿cómo te fue en la escuela? Porque ahí es una manifestación de afecto. Y mira que incluso mi madre una vez se me quejó, como ella se mudó para Baní ahora, una vez me dijo, no, que tú no me llamas, o sea, tú a veces pasas por aquí de rápido y no me llamas. Y es realmente que yo no he desarrollado como esa costumbre, ¿verdad? De estar expresando afecto, cariño. Yo sé que es una debilidad que tengo que convertir en fortaleza. Mejorar, pero usted entiende que eso es necesario para nosotros. Claro, yo entiendo que sí. Por eso me preocupo, porque yo entiendo que es necesario que yo cambie esa parte. Entonces, es cuestión de yo reconocer primero, porque cuando reconocemos, no solamente de cualquier situación, la trabajamos adecuadamente. Reconozco que estoy mal, yo voy a desarrollar. No va a ser de la noche a la mañana, que eso es lo que nos pasa con nosotros, o sea, con el área de nosotros de psicología, que la gente tiende a desesperarse. Eso es un proceso que implica tiempo. La sanación, el tratamiento, todo es un proceso, no es que yo me haga una pastillita y que ya mañana todo va a estar bien. Si fuera así de fácil. Sí, si fuera así de fácil. Entonces, para ir cerrando, Jennifer, que yo creo que nos falta mucho tema por tocar. Usted va a tener que volver, va a tener que hacerme una visita otra vez, porque la conversación está muy interesante y faltan muchos temas por tocar. Que yo creo que tenemos que ver cómo sacamos un espacio para que usted cada cierto tiempo, ¿verdad?, venga por acá, porque yo sé que le va a gustar mucho la dinámica de esa comunidad. Sí, no, y que como te dije al inicio, te agradezco de verdad el espacio, porque siento que cada día necesitamos más hablar de lo que es nuestra salud mental. Claro. Como dijo ahorita al inicio, de un 100% hay un 80% ya que está consciente de que lo importante es que es la salud mental, pero debemos seguir hablando, porque son muchos casos en diferentes aspectos, en lo familiar, en lo personal, en todos los aspectos es necesario que tengamos una salud mental sana. ¿Cómo se desarrolla la salud mental sana? Lo primero es conviviendo, compartiendo, interaccionando, que eso es lo que se nos está perdiendo hoy en día. Muchas personas, tú y yo estamos hablando ahora mismo, no estamos interaccionando, pero muchas veces dentro de la familia no nos hablamos, dentro del trabajo no nos hablamos porque tenemos un aparato que nos está consumiendo totalmente. O sea, muchas veces es el caso realmente, ahora que usted dice eso, que yo he estado en compartir, ya vemos, qué sé yo, 5 o 6 personas, ¿verdad? Y yo de momento levanto la cabeza y yo veo que estamos todos metidos en el teléfono. Sí. Entonces, ¿a qué es que nos juntamos realmente? ¿Qué calidad estamos haciendo? Realmente eso me ha puesto a reflexionar, porque entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien que está en la capital en ese momento, por ejemplo, pero cuando yo me junto con esa persona, lo mismo, entonces estoy hablando con otro. O sea, es como un deseo de estar en la pantalla. Exacto, somos dependientes, nos hemos convertido dependientes. Entonces tenemos que crear ese buen hábito de tener por lo menos a tal hora ya yo me voy a conectar del teléfono. Si yo tengo familiar fuera, si tengo mis hijos, mira, cualquier emergencia me llaman directo. Me desconecto de que saco el wifi porque es una tentación, no estamos ya adictos. Y sin querer tenemos que ver a ver si quién puso una publicación. De que a ver quién publicó algo. Entonces tenemos que crear nosotros mismos. Ya por ejemplo, una hora antes de acostarme me voy a soltar el teléfono. Va a ser un hábito que va a costar y más con esta dependencia, pero eso va a generar estabilidad tanto en mí como en mi familia. O tener horas específicas de que yo me voy a desconectar del teléfono. Tener horas específicas, o si yo voy a estar, un ejemplo, ya sea en la iglesia, ya sea un compartir, de soltar el teléfono, porque estamos compartiendo. Entonces eso es lo que nos está pasando hoy en día. Es uno de los puntos primordiales de que nosotros no nos estamos conociendo. Exacto. No estamos hablando. Bueno, usted puede ver cómo la inteligencia artificial poco a poco está acaparando. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos cuando no trabajemos? ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre le digo a mis alumnos que ellos, más que verla como un temor, porque hay muchos que me dicen, profe, es que eso no va a reemplazar nuestro trabajo. Yo les digo, ustedes lo que tienen que aprender a usar esa inteligencia artificial
y no dejar que eso reemplace tus aprendizajes. Porque hay mucha gente que lo usa Hasta para buscar para información. hacer las tareas, todas las cosas, pero entonces no aprende. Ujú. Entonces tú te estás quedando nulo, entrega una tarea bien hecha, está bien que fue una inteligencia artificial que la hizo, pero entonces ¿con qué tú te estás quedando? Con nada. Ahí está el problema. Entonces, usted se imagina en un futuro que todo lo que tengan en los puestos de trabajo sean robos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como seres Es un humanos? problema, claro. Que se va a generar una ansiedad más porque la ansiedad es uno de los trastornos que más son los que más acaparados. ¿Por qué viene la ansiedad? Por el mismo estrés que estamos viviendo. Entonces, uno está haciendo nada. ¿Qué va a provocar? Nos vamos a poner más ansiosos y vamos a desarrollar otro tipo de trastorno que nos vamos a poner peor. En mi caso, el otro día me estaba temblando un poquito esto aquí. Eso por el estrés, ¿verdad? Me Sí, estaba como sobrecarga. temblando un poquito aquí. Y yo recuerdo que ese día digo, déjame cogerlo suave porque es peligroso. Porque yo he leído que eso es el estrés, cuando esto como que te tiembla o algo así. Y yo recuerdo que yo duré un par de días como asustado con eso, que le bajé un poco y ya no me ha vuelto a dar. Pero yo tenía como 3 días pisado trabajando realmente, preparando un informe y la mente estaba trabajando mucho. Entonces yo le aconsejo a mis amigos que me están escuchando, yo sé que muchas veces uno quiere quedar bien en el trabajo, pero uno tiene que estar claro que el trabajo sigue si tú te mueres. No, y lo que decía ahorita. Si a ti te da un y una cosa, ahorita ponen a otro por ti y el trabajo sigue. Exactamente. Entonces hay que cogerlo suave, hacer un trabajo de calidad, pero cuidando tu salud mental. Exacto, y que no podemos olvidar que somos cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que tener un equilibrio. Cuidar nuestro cuerpo, porque no tenemos el hábito de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué es cuidar nuestro cuerpo? Esos son tips para la salud mental. Ejercicio. Okay. No, a mí no me gusta el gimnasio. Haga rutina de caminar. Haga cardio en su casa, con su esposa, con un amigo, bicicleta. Claro. La buena alimentación. Yo no tengo dinero para la buena alimentación, pero usted puede de vez en cuando comerse su frutica, comerse un pescadito, comer verdura. No siempre, a mí no me gusta eso, pero tiene que crear el hábito. Es que no es fácil, Jennifer, uno cambiar un cuerito por un pedacito de fruta no es fácil. Pero poco a poco lo vamos haciendo, porque y después. Entonces, eso tenemos que crear. El cuerpo se cuida a través de eso, la buena alimentación y el ejercicio. El ejercicio tiene que ser como el irse a bañar. Hay personas que no quieren de ninguna forma. ¿Eso tiene que ser diario, el ejercicio? Sí, mínimo media hora. Okay. Que usted le dé la vuelta al barrio, que usted compre una bicicleta de trote, pero eso es importante, tanto para lo mental como para el cuerpo. Porque sabemos que cuando hacemos ejercicio, botamos una sustancia que es el cortisol en nuestro cuerpo y desarrollamos lo que son las hormonas de felicidad, que nos dan estabilidad emocional. Nos hacemos felices. Claro, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro espíritu. ¿Cómo cuidamos nuestro espíritu? Claro. Poniendo al Señor en el centro. Orando mucho, asistiendo a la iglesia. Teniendo conociendo al Señor, porque tenemos que tener eso en claro, de que el Señor lo es todo y sin Él no somos nada. Entonces el Señor tiene que ser parte de nuestro centro, tanto de nosotros como de nuestra familia, para que todo fluya de manera correcta. Así es. Y la parte, se me queda la mente, cuerpo y la mente, que es lo más importante. ¿Cómo cuidamos la mente? Escuchando buena música, leyendo, haciendo cosas que nos inspiren, que nos apasionen. A veces no podemos hacer cosas que nos apasionen, pero de vez en cuando hacerlo. Porque como tú dijiste, uno está aquí hoy, pero no sabe mañana. Y tenemos que dejar un buen legado con las personas que están atrás de nosotros. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Claro. Entonces los hijos son nuestro espejo. Nuestro espejo. Entonces, para finalizar, Jennifer, mirando esa cámara, yo estoy seguro que mucha gente la va a mirar a usted cuando yo publique este video, y gente que tal vez necesita, ¿verdad?, hablar con alguien o que tiene alguna necesidad, va a pensar, bueno, pero ¿cómo me acerco a Jennifer? ¿Cómo la consigo? ¿Hay algún número privado en el que, por ejemplo, a usted la puedan llamar, o al hospital, o cuáles son las vías de contacto? Por si alguien la vio a usted y dijo, mira, me gusta cómo habla esa psicóloga y quisiera hablar con ella para que me ayude. ¿Cómo se pueden contactar con usted? Bueno, como dije al inicio, yo estoy en el Hospital San Bartolomé. Pueden acercarse allá, hay información, agendar su cita. Aparte de mí hay otros especialistas también del área.
Pero lo importante es, como dice mi pastora Sobeida, que no te dé vergüenza. No te dé vergüenza buscar la cita. Si no es aquí en Neiva, ve a otro sitio, pero acude, porque cuando no trabajamos a tiempo, las cosas se agravan. Exacto. Y la salud mental es elemental para que funcionemos de la manera correcta. Dios nos hizo cuerpo, mente y espíritu, y tenemos que velar por esos 3 pilares. Por todo eso. Así es, entonces con nosotros ha estado la psicóloga clínica Jennifer María Hernández, la cual va a estar con nosotros nuevamente, ¿verdad? Ya hizo el compromiso aquí. Vamos a ver cómo sacamos un espacio nuevamente de su apretada agenda para que sigamos hablando de estos temas. Hay muchos temas de pareja, todo eso, que yo quiero tocarlo con usted, que son temas muy necesarios, que la gente tiene que saberlo, ¿verdad? Que hay que hablarlo. Hay cosas que la gente a veces cree que no, que me da vergüenza, son temas que es necesario que lo hablen y que lo escuchen. Y como le dije ahorita, no todo el mundo tiene la misma capacidad de resolver el problema de la misma forma. Somos diferentes todos. Así es, entonces nada, vamos a dejarlo hasta acá. Yo bendigo su vida en gran manera. Amén, igual, gracias. Le pido a Dios que siga dándole sabiduría, entendimiento cada día más y que le ayude, ¿verdad?, a finalizar ya la maestría de manera efectiva. Amén. Así que muchas gracias por este espacio, nos vemos la próxima. Gracias a usted. Un placer. Un placer, Dios bendiga.